Miguel de Cervantes Saavedra. Un nombre que es sinónimo de la literatura española, de la narración, de la aventura. Nacido en el corazón del siglo de oro español, Cervantes llevó una vida tan colorida y dramática como las historias que creó. Desde las llanuras soleadas de La Mancha hasta las bulliciosas calles de Argel, sus experiencias dieron forma a su perspectiva única de la humanidad. Esta es la historia del hombre detrás de la obra maestra, el hombre que nos dio a Don Quijote, el hombre que llamamos Cervantes. Miguel de Cervantes nació en 1547 en Alcalá de Henares, España. Su familia, aunque no era rica, valoraba la educación. La imaginación del joven Miguel se encendió con historias y obras de teatro, plantando las semillas de su futura carrera literaria. A pesar de sus humildes comienzos, Cervantes poseía un intelecto agudo y una sed insaciable de conocimiento. Estos primeros años, llenos de los ritmos del lenguaje y el poder de la narración, darían forma al hombre que se convertiría en uno de los autores más célebres de la historia. La vida de Cervantes estuvo lejos de ser ordinaria. Nacido en 1547, en Alcalá de Henares, España, Miguel de Cervantes Saavedra se convertiría en una de las figuras literarias más importantes de la historia. Pero antes de alcanzar la fama, su vida estuvo marcada por la aventura, el peligro y la adversidad. Sirvió como soldado, luchó con valentía en la batalla de Lepanto, una de las confrontaciones navales más decisivas del siglo XVI. En esta batalla, Cervantes demostró un coraje excepcional, pero también sufrió graves heridas que le dejaron secuelas permanentes. Después de la batalla, su vida dio un giro inesperado cuando fue capturado por piratas berberiscos y llevado a Argel. Allí, soportó años de cautiverio como esclavo, enfrentando condiciones durísimas y constantes intentos de fuga fallidos. Estas experiencias, aunque duras, le proporcionaron material invaluable para su escritura. Las historias de sufrimiento y resistencia que vivió se reflejaron en sus obras, impregnando su narrativa de un realismo y una profundidad que resonaron profundamente en los lectores de su tiempo y continúan haciéndolo hoy. Su tiempo en Argel, en particular, dejó una huella imborrable en su alma, dando forma a sus puntos de vista sobre la libertad, la resiliencia y el espíritu humano. La lucha por la libertad y la dignidad humana se convirtieron en temas recurrentes en su obra. A través de estas pruebas y tribulaciones, el carácter de Cervantes se templó y su voz como escritor se hizo más fuerte. Su legado literario, especialmente Don Quijote de la Mancha, sigue siendo un testimonio de su capacidad para transformar el sufrimiento en arte, y su vida es un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. En 1605, Cervantes publicó la primera parte de Don Quijote, una novela destinada a convertirse en una piedra angular de la literatura occidental. Esta obra maestra no solo capturó la atención de los lectores de su tiempo, sino que también ha perdurado a lo largo de los siglos. La historia del idealista, aunque algo delirante, caballero andante, Alonso Quijano, que se propone corregir los errores del mundo, es una narrativa que resuena con la lucha humana por la justicia y la verdad. Cautivó la imaginación de los lectores de toda Europa, quienes encontraron en sus páginas una mezcla de aventura y reflexión. Las desventuras de Don Quijote, junto a su fiel escudero Sancho Panza, ofrecieron no solo entretenimiento, sino también un comentario profundo y conmovedor sobre la naturaleza de la realidad, la ilusión y la condición humana. La relación entre Don Quijote y Sancho Panza, con su contraste entre idealismo y pragmatismo, añadió una capa adicional de complejidad a la narrativa. El éxito de la novela fue inmediato, y su impacto se sintió en toda Europa. La obra transformó a Cervantes de un escritor a menudo pasado por alto a una sensación literaria, consolidando su lugar en la historia de la literatura. La influencia de Don Quijote se extiende hasta nuestros días, inspirando innumerables adaptaciones y estudios académicos. Sección 5. Más allá del caballero andante. Otras obras notables de Cervantes. Si bien Don Quijote sigue siendo su obra más célebre, Cervantes escribió un rico tapiz de otras joyas literarias. Sus novelas ejemplares, una colección de 12 relatos, mostraron su versatilidad como escritor, explorando temas de amor, honor y sátira social. Viaje al Parnaso, un extenso poema, ofreció una visión satírica del mundo literario de su época,
mientras que los trabajos de Persíles y Sigismunda fue una novela romántica publicada póstumamente. Estas obras, aunque a menudo eclipsadas por la imponente presencia de Don Quijote, demuestran la amplitud y profundidad del genio literario de Cervantes. Sección 6. Temas perdurables. Un espejo de la humanidad. Las obras de Cervantes son atemporales no solo por sus atractivas narrativas, sino también por su exploración de temas universales. Profundizó en las complejidades del amor, la pérdida, la justicia y la condición humana con notable perspicacia. Sus personajes, desde el caballeroso pero equivocado Don Quijote hasta el pragmático Sancho Panza, siguen resonando en los lectores siglos después. La capacidad de Cervantes para captar la esencia de la naturaleza humana, con todos sus defectos y aspiraciones, es un testimonio de su perdurable legado como maestro literario. Sección 7. Rarezas y curiosidades de Cervantes. Curiosidades interesantes. Más allá de sus logros literarios, la vida de Cervantes estuvo salpicada de anécdotas intrigantes y hechos menos conocidos. ¿Sabías que trabajó como recaudador de impuestos? ¿O que una vez se enfrentó a la excomunión de la Iglesia? Estas fascinantes anécdotas ofrecen una visión del hombre detrás de la pluma, revelando a un individuo complejo y a menudo contradictorio. Por ejemplo, a pesar de sus propias experiencias con la Iglesia, Cervantes siguió siendo un devoto católico durante toda su vida. Estos detalles intrigantes añaden aún más profundidad a nuestra comprensión del hombre que nos dio Don Quijote. Sección 8. Un legado forjado en palabras. El impacto de Cervantes en la literatura. El impacto de Cervantes en la literatura es innegable. Su obra maestra, Don Quijote, no solo es una de las primeras novelas modernas, sino que también ha revolucionado la forma en que se cuentan las historias. Don Quijote está considerada como una de las primeras novelas modernas, que ha influido en generaciones de escritores con su innovadora estructura y sus técnicas narrativas. La novela presenta una mezcla de realismo y fantasía, explorando la psicología de sus personajes de una manera que era revolucionaria para su tiempo. Sus obras han sido traducidas a innumerables idiomas, asegurando que sus historias sigan llegando a nuevos públicos en todo el mundo. La universalidad de sus temas, como la lucha entre la realidad y la ilusión, resuena con lectores de todas las culturas y épocas. Su influencia se puede ver en las obras de autores tan diversos como Jane Austen, Fyodor Dostoyevsky y Gabriel García Márquez. Estos escritores han tomado elementos de la narrativa de Cervantes, como la profundidad de los personajes y la complejidad de las tramas, para enriquecer sus propias obras, lo que consolida su lugar como una de las figuras más influyentes de la historia de la literatura. Cervantes no solo cambió la literatura de su tiempo, sino que su legado continúa inspirando a escritores y lectores en la actualidad, demostrando que las palabras tienen el poder de trascender el tiempo y el espacio. Sección 9. El atractivo imperecedero de Cervantes. Una voz atemporal. ¿Por qué, entonces, Cervantes sigue resonando en los lectores siglos después de su muerte? Tal vez sea su capacidad de entretejer el humor y el patetismo en narrativas cautivadoras y profundas. O quizás sea su profunda comprensión del corazón humano, con todas sus contradicciones y complejidades. Sea cual sea la razón, la voz de Cervantes sigue hablándonos a través de los siglos, recordándonos el poder de la narración, la importancia de la empatía y el espíritu perdurable de la humanidad. Sección 10. Conclusión. El legado inmortal de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra puede haber vivido una vida llena de aventuras y adversidades, pero fue su pluma la que aseguró su inmortalidad literaria. A través de sus personajes atemporales y memorables, sus perspicaces observaciones sobre la naturaleza humana y su magistral dominio del lenguaje, dejó una huella imborrable en el mundo de la literatura. Su legado sigue inspirando, desafiando y entreteniendo a lectores de todo el mundo, asegurando que sus historias se cuenten y se vuelvan a contar durante muchas generaciones. Sección 11. Una última palabra. El poder de la narración. Al reflexionar sobre la vida y obra de Miguel de Cervantes, recordemos el poder de la narración.
Las historias tienen la capacidad de transportarnos a mundos diferentes, de presentarnos a personajes inolvidables y de enseñarnos valiosas lecciones sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Cervantes, a través de su perdurable obra maestra Don Quijote y sus otras notables obras, nos recuerda el poder transformador de la narración y su capacidad de conectarnos a través de las culturas y del tiempo.